vez más bienvenidos a este canal y vamos a continuar con el 10º capítulo de este maravilloso libro, Más que un carpintero. Y hoy vamos a responder a la pregunta, ¿se puede doblegar a un hombre bueno? Sigan que ya vamos a empezar. Después de estudiar por más de 700 horas este tema, Josh McDowell llega a una conclusión. O bien la resurrección de Jesucristo es uno de los más malvados, crueles, despiadados y peores engaños impuestos a la humanidad, o definitivamente es el hecho más importante para toda la historia del mundo. Saca del campo filosófico la pregunta, ¿es válido el cristianismo? Y la lleva al campo histórico para preguntar, ¿es suficiente la evidencia disponible para justificar la creencia en la resurrección? Miremos algunos aspectos relevantes para responder esta pregunta. A Jesús de Nazaret, un profeta judío que afirmaba ser el Cristo profetizado en las Escrituras, lo arrestaron, lo juzgaron por ser un criminal político y lo crucificaron. 3 días después de su muerte y sepultura, unas mujeres fueron hasta su tumba y descubrieron que no estaba su cuerpo. Luego los discípulos de Cristo declararon que el mismísimo Dios lo había resucitado entre los muertos y que lo habían visto muchas veces antes de que él ascendiera al cielo. A partir de esta base es que el cristianismo se esparció por todo el imperio romano y además ha continuado su influencia a través de todos los siglos en el mundo entero. Entonces la gran pregunta más bien sería, ¿sucedió en realidad la resurrección? Para responder a esta pregunta, entonces, antes debemos ver cómo fue la muerte y sepultura de Jesús. Después de que a Jesús lo condenaron a muerte, lo despojaron de sus ropas y lo azotaron, según la costumbre romana, y esto fue antes de la crucifixión. Alexander Mitronel realiza un exhaustivo y detallado análisis acerca de la flagelación de Cristo por parte de los romanos. Explica el proceso más o menos así. El soldado romano tenía un látigo trenzado con unas bolitas entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, estas bolitas causaban unos moretones y contusiones, los cuales se abrían con los demás golpes. Por cierto, el látigo también tenía pedazos de hueso afilado en sus puntas, los cuales cortaban la carne severamente en cada golpe. La espalda quedaba tan desgarrada que muchas veces la espina dorsal quedaba expuesta a los cortes tan profundos. Además, los latigazos iban desde los hombros, pasaban por las nalgas y las piernas. Las laceraciones rasgaban los músculos y producían unos jirones temblorosos, carne sangrante. El historiador del siglo III llamado Eusebio describió la flagelación. Decenas de las víctimas quedaban al descubierto y los mismos tendones, entrañas, quedaban abiertos y expuestos. Muchas personas morían a causa de este castigo. La víctima podía experimentar un dolor tan tremendo y entrar en una conmoción hipovolémica. Dada la brutalidad de los azotes, así como su crucifixión posterior, se puede dar por sentado que históricamente, definitivamente Jesús fue muerto, bien muerto. Incluso los miembros del Jesus Seminar aceptaron la muerte de Jesús. Y de ahí que Dominic Crossan dijera que la muerte de Jesús es tan segura como no lo puede ser otro hecho histórico. Y de acuerdo a las costumbres judías, el cuerpo de Jesús fue envuelto en un lienzo y a las vendas que rodeaban el cuerpo le aplicaron una mezcla de más o menos 33 kilos de hierbas aromáticas. Y después de que se colocó este cuerpo de Jesús en una sepultura de roca sólida, una piedra grande que pesaba más de 2000 kilos se rodó a través de palancas hasta la puerta de la sepultura para cerrarla. Y una guardia romana compuesta por hombres entrenados para vigilar la tumba fue puesto allí. Créanme que el temor al castigo hacía que estos hombres cumplieran perfectamente su trabajo, sobre todo en las vigilias de la noche. Esta guardia fijaba en la entrada de la sepultura un sello romano, un sello de la autoridad romana, y quien se atreviera a romper este sello era digno de muerte y caería sobre sí la furia del imperio romano por desobedecer su autoridad. Sin embargo, a pesar de la guardia y del sello de la tumba, el sepulcro está vacío. En videos anteriores vimos cómo los discípulos de Jesús testificaron que Él se les apareció muchas veces y que les demostró a través de pruebas convincentes, incluso en algunas versiones de la Biblia dice que eran pruebas indubitables, que Él está vivo y que había resucitado.
El apóstol Pablo dijo que Jesús se le había aparecido a más de 500 personas a la vez y que la mayoría de ellos estaban vivos y que podían confirmar lo que él escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 3 al 8. Arthur Michael Ramsek dijo que creía en la resurrección en gran medida debido a que hay muchos hechos que serían inexplicables sin ella. Además, el sepulcro vacío fue demasiado notorio como para negarlo. El teólogo alemán Paul Althaus afirma por su parte que esta afirmación de la resurrección no se podía haber mantenido en Jerusalén ni por un solo día ni por una sola hora, si el sepulcro vacío no se hubiese convertido en un hecho que les concernía a todos y no era simplemente un invento de los apóstoles. Paul Meyer concluye que si se mira con cuidado y de manera imparcial toda la evidencia acerca de la resurrección de Jesús, de acuerdo con los cánones de la investigación histórica, se concluye que el sepulcro estaba vacío en realidad y que Jesús resucitó y que no hay ni una pizca de evidencia que pueda refutar racionalmente esta afirmación. ¿Cómo podemos explicar racionalmente el sepulcro vacío? Hay una única y abrumadora respuesta, pero la próxima semana vamos a conocer las teorías de la resurrección. Que Dios los bendiga, nos vemos, chao.